Dios bendiga a los hermanos en esta tarde casi de lluvia, una tarde nublada, pero quiero decirles que aunque hayan nubes oscuras en el camino, siempre el sol de justicia está alumbrando. Damos la bienvenida a los hermanos a través de la radio, a los que están conectándose a través de la internet, los que están escuchándonos fuera del área. Quiero decirles que el Señor es más grande que tu problema. Los teléfonos a llamar son el 787-840-7105 y el 787-836-1570. Nuestra programación se nutre de las preguntas que ustedes nos puedan hacer. Siempre tenemos un tema. Por cierto, el tema que vamos a continuar será el del programa anterior de la iglesia. Quiero excusar por este medio a mi hermano en la carne, hermano Tomás, y a su esposa, la pastora Lidia Echevarría, ya que ellos están celebrando una actividad dentro de la iglesia, un día como un ágape entre ellos, y es bueno que los hermanos participen y tengan sus momentos de coinonía, de estar en ese ambiente de compartir, ¿no? La iglesia siempre es nuestra casa y es bueno que compartamos y podamos hacer cosas diferentes, no que nos amarremos al templo y estemos todos en ese ambiente de adoración y alabanza, pero también en ese momento que podamos compartir, como dice en el libro de los Hechos, que compartían en las casas y nadie tenía como propio, sino que todos compartían en común, y ese es el propósito de la iglesia, del tema que vamos a hablar en el día de hoy, que vamos a seguir continuando. Así que esta programación está prácticamente respaldada por la iglesia Peniel Cántico Nuevo, y nos sentimos privilegiados porque podemos estar frente a las cámaras de YouTube y de la radio aquí conectados. Hablamos la última vez que nos reunimos, que estaba mi hermano, pues hablamos cosas bien importantes dentro del tema de la iglesia. Lo primero que voy a decir a los hermanos, que en el Viejo Testamento la palabra iglesia ni se mencionaba. Dios tenía unos planes con el pueblo de Israel. Dios quería que Israel fuera el pregonero de la palabra. Dios le dijo que las palabras que le mandaba hoy en el libro de Deuteronomio, que las ataran como frontales, que las compartieran en las postes, que las hablaran a sus hijos, que fueran ellos los pregoneros, los responsables de llevar este conocimiento de Dios. Y vamos a buscar en el libro de Deuteronomio. Como siempre les digo a ustedes, hermanos, nuestro programa es un programa versátil, pero usamos siempre la palabra del Señor para que, pues, si alguno ministre, dice la palabra, que ministre conforme a la palabra de Dios, ¿me entiende? Y es importante que usted entienda que la palabra de Dios es nuestra guía, y es importante que usted lo entienda así, ¿me entiende? Y déjame buscar la palabra de Dios aquí y compartirla. Mira lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribiré en los postes de tu casa y las puertas. Leí de Deuteronomio capítulo 6, de los versos del 4 al 9, para los que copian. Y ahí vemos cómo Dios quería que este pueblo, esta nación, llevase la ley en todo, que fueran cotidianos en las cosas que Dios le mandaba, que fuera, un pueblo diferente. Pero Israel no cumplió con el propósito,
Y en el libro de Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo explica cómo es que somos injertados los gentiles al propósito de Dios. Yo quiero que usted sepa que Dios no tiene plan A, plan B y plan C. Dios no brega así, hermanos. Dios, como dicen, Dios se la sabe toda. Dios tiene un solo plan y un solo propósito. Dentro del plan de Dios existe la voluntad permisiva. Y la voluntad permisiva, pues el hombre entra en esa dimensión y Dios a veces permite cosas, pero cuando Dios jala la cadena, Dios jala el fuete, entonces acomoda las cosas en su lugar, porque Dios es soberano. Dios no cambia. ¿Me entiende? El hombre pueden cambiar las épocas, pero Dios no cambia. En el libro de Romanos, vamos a buscar el capítulo 11 de Romanos. Capítulo 11 de Romanos, y dice así: si las primicias, el capítulo 11, verso 16, para los que copian, Romanos 11, 16 en adelante. Mira lo que dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo al libro de Romanos. Déjeme decirle que yo les recomiendo el libro de Romanos. El libro de Romanos es bien profundo. Y usted ahí encuentra doctrina y encuentra mucha enseñanza. Dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jaste contra las ramas. Si te jastas, sabes que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Pablo, hablándole a los romanos, dice así, también en el versículo 11, dice así: digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera? Pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles, para provocarles a celo. Y si la transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más en su plena restauración. Por cuanto a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. En otras palabras, Dios puso a los gentiles en el propósito de Dios, y somos puestos para que Israel tenga celo. ¿Y cuál es el propósito de Dios? La salvación de los gentiles, la salvación del mundo. Y ahí viene lo que hablamos, la primera vez que hablamos del llamado de Dios a Pedro, y le dice a Pedro, claro está, en representación de los apóstoles: y sobre esta roca, hablándole a Pedro, sobre esta roca, Petros, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es importante cuando Jesús, eso está en el libro de Mateo, versos del 18 al 19, le dice: tú eres Pedro. Pedro significa Petros, que es pequeña piedra, y sobre esta piedra, hablando de Jesús, piedra grande, piedra poderosa, piedra de esquina, la piedra que desecharon los edificadores, en Jesús iba a ser edificada la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Esa palabra puertas tiene una connotación tan profunda. Fíjense que cuando usted busca la palabra puertas a través de las escrituras, las puertas eran lugares de reuniones donde se hacía justicia. El rey, cuando proclamaba algún decreto, lo hacía en las puertas. ¿Entiende? En el libro de Job, cuando hablaban de Job, la importancia de Job, Job se sentaba a las puertas. Cuando se cerraban las puertas, no había negocio, no había comercio. Cuando se cerraban las puertas, no había nada más que hacer dentro de la ciudad. Así que el fluido se acababa. Sansón, para humillar a
a un pueblo filisteo, tomó las puertas de la ciudad y las arrancó y se las llevó a la montaña. Los humilló, le quitó la puerta, que es la fortaleza de aquella ciudad. Una ciudad amurallada, sin puertas, está indefensa. Por eso es que cuando en la Biblia encuentra la palabra puerta, está hablando de seguridad, está hablando de prominencia, está hablando de juicio. La palabra puerta en la Biblia tiene tanto significado al extremo que Jesús dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. A una iglesia, en el libro de Apocalipsis, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. ¿Sabe? Cuando se entra por las puertas es la invitación. Yo entraré, cenaré. Hay una comunión. Se pone la cosa buena, como dicen los boricuas. ¿Me entiende? Y aquí Dios le dice a Pedro y a los discípulos: las puertas del infierno no pueden contra la iglesia. ¿Ve? Es importante que usted entienda eso. Fíjese que la palabra iglesia, como hablamos la semana pasada, aparece 2 veces en las Escrituras y es en Mateo. ¿Me entiende? Estaba en la mente de Dios la iglesia. Y desde que termina el libro de Malaquías, el libro de Malaquías termina con una profecía que vendría Elías. Y pasaron 4 siglos, 400 años de silencio. Y esa profecía de que vendría Elías, y buscamos el primer evangelio, el que se escribe, no el que, cuando leemos la Biblia, no es el que está escrito, sino el primer libro que se escribe, que es Marcos. Marcos da continuidad. Marcos da continuidad a la profecía de Malaquías. Malaquías dice: viene el mensajero de Dios. Y si vamos a nuestras Biblias, porque como les dije, usted conmigo debe tener la Biblia abierta. Usted conmigo debe tener la Biblia abierta, porque es bien importante, ¿me entiende? Que usted aprenda de la palabra, usted sepa usar la palabra, usted entienda la palabra. Vamos a buscar el libro de Malaquías y vamos a buscar el libro de Marcos. Marcos fue el primer libro que se escribe. ¿Usted lo sabía? Eso lo dan en la escuela bíblica y es bien importante que usted lo aprenda. En ese periodo de, 4 siglos. Y dice: he aquí la profecía de Elías. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Y en el libro de Marcos, la continuidad de la profecía, 400 algo, 4 siglos de silencio. En ese periodo de silencio ocurren cosas extraordinarias. La guerra de los macabeos, surgen los fariseos, los saduceos, la sinagoga. En ese periodo de los 4 siglos de silencio hay revolución, hay historia. ¿Qué le puedo decir? Pero estaba la profecía, estaba el eco de la profecía de Malaquías, y se cumple literalmente cuando en el libro de San Marcos, que es el primer evangelio que se escribe, dice así: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vemos aquí cómo se cumple la profecía. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Claro está, hablamos que la iglesia, los gentiles, entran por la desobediencia del pueblo de Dios, y Jesús establece, le da base a aquel grupo que estaba creando, ¿no? El grupo de los apóstoles, de los seguidores que empezaron a moverse, y ya estaba dando forma lo que llamamos iglesia, pero no iglesia de paredes, sino lo que es el cuerpo de Cristo. Y aquellos muchachos que estaban eran discípulos del Señor, aprendieron cosas bonitas, aprendieron las verdades del reino.
Jesús, el primer mensaje que predica Jesús es: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta palabra reino de los cielos es tan importante, porque si hiciéramos una cartulina, ¿no? Una cartulina enorme, yo haría un círculo bien grande y pusiera en ese círculo el reino de Dios. Y dentro del reino de Dios hago un círculo, dentro del círculo pongo el reino de los cielos. En el reino de Dios está el reino de los cielos, hago otro círculo y pongo el reino de Dios B, y el reino de Dios B es la iglesia. Cuando Jesús le dice a los discípulos: muchos de los que están aquí no verán muerte hasta que hayan visto el reino de Dios con poder y gloria. Y que mucha controversia creó. Mucha gente buscando fechas, porque pensaban que Jesús estaba hablando de el reino de Cristo cuando venga Jesús físicamente, ¿no? Y mucha gente, me acuerdo que en la época de los 70, cuando yo me convertí, se hablaba de la última generación, se buscaba cuando Israel se hace nación, y eso fue contando del 59, 58 acá, y se buscaron fechas y wow, se hizo una especulación, pero pasó esa generación, vino otra generación y estamos en otra generación y no ha pasado nada. Y es que el cumplimiento de esos pasajes fueron en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, ¿qué ocurre? Ocurre el establecimiento del reino de Dios en la tierra, que es la iglesia. Viene con poder, viene con unción de Dios. Estaban 120 reunidos en oración, en comunión, y se oye un estruendo. Y vino el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo y se establece la iglesia. Amén. Se establece la iglesia. A diferencia de Israel. Escuchen bien, Israel, los planes de Dios para con Israel no han terminado, ¿ok? Dios no ha terminado los planes con Israel. Las promesas a Israel son incondicionales, ¿ok? Se van a cumplir. Y hablamos el pasado programa de que Israel, su base del pacto de Dios con Israel, su base son los 3 pactos. El pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto palestino y el pacto que hizo con David. A base de esos 3 pactos, Dios establece con Israel promesas incondicionales. A la iglesia, Dios dice: si crees, si tú crees, si aceptas, si caminas en la palabra, si vives conforme al Espíritu, amén, si entras de lleno a la comunidad cristiana, si te bautizas, si aceptas a Jesús como su Salvador, las condiciones incondicionales, porque no te obliga. Si no aceptas a Jesús, pues lo puedes rechazar, pero te vas a perder, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es la importancia de la iglesia? Pues la iglesia está sellada con el Espíritu Santo. La fuerza que nos da para seguir hacia adelante, hermano. Lo que nos sella, lo que nos permite poder vivir la vida cristiana, es el Espíritu Santo, descansando sobre el amor de Dios. La iglesia surge al fracaso del pueblo de Dios por cumplir el mandato a las naciones que conozcan el Dios verdadero. Fíjate en que Israel no solamente fracasó, sino que participó de los pecados de las naciones y se hizo partícipe. Por eso Israel pasó por unos procesos que fue desolado. Cuando usted lee el libro de Jeremías, Dios mío, wow, cómo el profeta habla de la destrucción del pueblo, cómo fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ese pueblo ha sufrido mucho
claro está. Aun cuando en la muerte de Jesús, ellos echaron sobre sí una maldición. Dice, la sangre del Mesías, la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y déjeme decirle, Dios va a juzgar la muerte de los santos y la muerte de su Hijo, ¿entiende? Aunque es dentro del propósito de Dios. Amén. Y es importante, hermano, usted puede llamar y hacer preguntas. Los teléfonos a llamar es el 840-7105, 836-1570. Mientras tanto, seguimos que esto está, como dicen por ahí, very good, ¿me entiende? Very good. La iglesia del Señor. Cuando miramos la iglesia del Señor, también vemos la iglesia en la profecía. Y en el capítulo de Apocalipsis 2 y 3, vemos las iglesias representativas. Amén. En el libro de Apocalipsis, usted va a Apocalipsis y busca las iglesias, que son 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Dios, en el libro de Apocalipsis, cuando Juan tiene aquella visión, él estaba en Patmos por causa del testimonio. Amén. Y él estaba, hermano, eso fue horrible. A este hombre, existía entre los discípulos la tendencia de que Juan no iba a morir, porque cuando Jesús está hablando con Pedro, que apaciente mis ovejas, que estaba Juan por una esquinita por ahí oyendo, Pedro le dice a Jesús, ¿y qué de este? Y Jesús le dice a Pedro, y si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿no? Y de ahí surge la tendencia, ¿no? Entre los discípulos pensaban que Juan, pues, no iba a morir, pero murió de viejo, pero no murió como mártir, como los demás apóstoles. Y Juan fue martirizado, ¿entiende? Y lo echaron en una olla hirviendo de aceite, pero no murió, ¿sabes? Diocleciano no pudo matar a Juan, que para esa época él era el obispo de la iglesia de Éfeso, estaba en Éfeso. Y como no pudieron matarlo, desterraron a Patmos. Allí fue donde Juan estuvo, en Patmos, una isla desértica, no había nada, hermano. Él dependía de lo que venía del mar y Dios lo estaba sosteniendo aún en esa prueba difícil. Y dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, vamos a buscar Apocalipsis, hermano, es un libro que usted debe leer. No le tengan miedo a la Biblia, hermano. La Biblia, ella misma se interpreta. ¿Usted sabía que la misma Biblia se interpreta? Y está la historia, la arqueología, sosteniendo la palabra de Dios, sosteniendo la profecía, aunque la palabra la sostiene el Espíritu Santo. Amén. Pero sí, la arqueología ha ayudado mucho. Hermano, la historia está dentro de la Biblia. Muchas veces la historia es profecía cumplida. Dice así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Y hay una bienaventuranza en el libro de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Guarda las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Al final del libro de Apocalipsis, es importante que usted conozca dónde están los libros de la Biblia y los lea, hermano. ¿Me entiende? El hombre de Dios y la mujer de Dios debe trazar, amén, lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice así, hablándole el ángel a Juan, y Juan dice en Apocalipsis capítulo 22, 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Y aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras y las profecías de este libro. Y en el versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro,
porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Es importante, hermano, que usted entienda que lo que Juan recibe, la revelación que Juan recibe por medio del ángel, él la recibió por medio del ángel y también él fue al cielo, hermano. Capítulo 4 de Apocalipsis dice que escuchó una voz, sube acá, y Juan fue arrebatado al tercer cielo, hermano. Y así va a pasar con la iglesia. Un dato bien importante, porque quiero decirlo, recibo en mi inbox de mi libro, de mi Facebook, recibo personas con revelaciones y destrucciones, hermano. Quiero que usted entienda que lo que está, el ambiente que hay de las visiones y del juicio, yo entiendo y estoy consciente que Dios castiga, estoy consciente que van a ocurrir cosas, pero decir que va a caer la primera plaga, que se van a abrir los sellos, hermano, no, eso no es así, ¿sabes? No estamos en la gran tribulación, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pero sí hay principios de dolores, amén. Esta situación que está pasando en el mundo son principios de dolores. Que si el chinito de Corea manda un misil, hermanos, no se asuste. Dios tiene el control. Y si pasase algo, hermano, porque puede pasar la tercera guerra mundial, que va a ser catastrófica, hermano. Y no significa que estamos en la gran tribulación. Ha habido muchas guerras. Bueno, la iglesia del Señor ha pasado por estos periodos. Y la iglesia de Cristo ha sobrevivido. Es más, la iglesia de Cristo ha crecido en medio de las tribulaciones, de las pruebas, en medio de las guerras. Siempre la iglesia es más, mientras más persiguen a la iglesia, más crece la iglesia. La sangre de los mártires del Señor son los que han sostenido a la iglesia. Una pregunta, tenemos una pregunta, y qué bueno que hay preguntas, hermano. Nos encantan las preguntas. A mí no me molesta que pregunten, me molesta cuando nos pregunten, y lo digo en broma, ¿no? Ok. Pregunta, ¿por qué en muchas iglesias el libro de Apocalipsis ha perdido importancia? Hermano, lo que pasa es que el libro de Apocalipsis, y quiero decirle, ahora mismo en la iglesia donde yo persevero se va a empezar el libro de Apocalipsis, en la iglesia metodista, Obispo Colson. Dios bendiga a los hermanos de la iglesia donde soy parte. Simplemente estoy allí perseverando y soy parte del ministerio, estoy a cargo del ministerio de evangelismo. Amén. Un tiempo atrás fui pastor en Lajas, ahora estoy simplemente como un hermano dentro de la iglesia, participando, pero también tengo mis momentos en que salgo a predicar. Así que si usted quiere que vayamos a su iglesia, estamos disponibles siempre y cuando pues yo tenga que dar a la pastora, claro está, los días que salgo, porque como hombre disciplinado me debo al ministerio de la iglesia. ¿Por qué en la iglesia no se habla de Apocalipsis, hermano? ¿Sabe por qué? Porque le tienen miedo a la profecía. Porque los maestros, es más fácil dar otros libros, y el libro de Apocalipsis hay que leer. Y los libros que están actualmente, hermano, y yo voy a confesarles algo, muchos libros que se están trayendo están atrasados. Todavía estamos leyendo libros de Sunshine LeBol, estamos hablando de Meyer Perman, y la profecía, hermano, la profecía y los tiempos, las sazones de los tiempos han cambiado. Fíjense, antes se hablaba de la bestia, como que era un edificio con una computadora enorme. Ya eso, bórrelo. Ya esa profecía de la bestia, bórrelo, hermano. Ya una computadora cabe en un celular. Esto es una computadora. Mire, con un celular se puede destruir una nación. De aquí yo puedo tocar un botón. Esto es un ejemplo porque no lo tengo. Puedo tocar un botón, ¡pam!, y destruir. Quiero hacer un paréntesis. El hermano Roberto y su esposa Nancy están de aniversario. Hermano, si usted está cerquita, pase por aquí y díganle lo mucho que lo aman. ¿Me entiende? Ellos no están pidiendo, tampoco me pusieron un cartelón que haga, no, pero los bendecimos, hermano, y son de bendición ese matrimonio. Si usted viene por ahí, hermano, bendígalos a ellos, que son de bendición, y gente así que han dado testimonio a través de los años. Yo conozco a Roberto y me ha dado testimonio, siempre me ha dado testimonio, un hombre, y usted cuando lo escucha por la radio hablando, Dios mío, qué voz, ¿verdad que sí? Un hombre con un temple, y así es él en persona, una persona de temple, hermano. Pues hablando, desgraciadamente, hermano,
los libros que tenemos. Yo voy a recomendar un libro aquí. Si usted le gusta leer, usted le va a recomendar un autor. Yo uso un libro que es bastante fuerte, gordo. Es un libro de escatología de Dwight Pentecost, un libro aceptable, más el libro de Elvis Carballosa, que lo consigue en cualquier librería cristiana, de Elvis Carballosa, Apocalipsis. Ese libro está muy, dentro de lo que hay, es un libro muy acertado, ¿entiendes? Pero eso de que estamos leyendo desde los 70, de el anticristo que está por allá, en Asiria, la bestia, que es el edificio aquel grande, la marca de la bestia, hermano, sinceramente hay misterios dentro de la profecía y no podemos decir que el 6:6. Pues se crean muchas especulaciones con el 6:6. El 6:6 para mí es el hombre reinando 3 veces. El tiempo de los gentiles, 6:6. En 6 días se hizo el hombre. Y 3 veces 6 es la plenitud del hombre. Porque la marca de la bestia es un código y es el nombre. Pero sí estamos cerca, hermano. Que se van a escanear, claro. Todo eso, estamos en ese tiempo, hermano. La Biblia dice que el que no se deje, el que se marque, eso lo dice la Biblia, va a estar maldito. Eso lo dice, pero decir lo que significa, pero hay que estar dentro de la profecía. Yo recomiendo el libro de Elvis Carballosa. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Juan recibe la revelación por medio de un ángel y le da una salutación especial a estas iglesias que están en Turquía. Amén. Y le da a cada una de ellas un mensaje especial. Si buscamos en la iglesia de Éfeso, dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Éfeso significa deseable. Dice así: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de 7 candeleros, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Fíjense que ya de aquella época habían unos que se llamaban apóstoles. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Fíjense que la característica de la iglesia de Éfeso, por cierto, Juan era el que estaba en la iglesia de Éfeso cuando recibe la profecía. La iglesia, aún con el apóstol allí, habían sufrido, habían tenido paciencia, habían trabajado para el Señor y no habían desmayado, pero habían perdido algo. Habían dejado el primer amor. Ese deseo de hacer las cosas para Dios. A veces los creyentes hacemos las cosas mecánicamente. Vamos al culto mecánicamente. Ir al culto es como una tradición. Para muchos ir al culto es quizás tener un encuentro con un amigo, quizás ver a una amiga, o ver a un fulano o a fulana que compartimos cuando vamos a la iglesia, y perdemos la perspectiva de lo que es ir a congregarnos y adorar al Señor. Y hermano, como dijo Dwight Moody, yo me puedo cansar en el trabajo, pero no me canso del trabajo. Yo puedo cansarme en el camino de Dios, me puedo cansar, pero no me canso del Señor. Amén. Hay momentos que me levanto con dolor. Hay momentos que me levanto que no siento ni las azucenas, ni siento a los ángeles. Hay momentos que no siento ni tengo ganas de orar. Hay momentos que, hermano, ¿sabe? Aquí mucha gente se presentan como super santos. Yo no soy super santo, hermano. Quiero decirle que yo soy de carne y hueso. Yo soy un pecador, ¿entiendes? Hay gente que se presenta a lo más grande. No, hermano, yo soy un pecador redimido, ¿me entiende? Eso de que yo no peco, hermano, pues mire, si usted no peca, pues tiene un problema. La Biblia dice que Pablo el mismo Pablo decía, hermano, yo no he llegado a la perfección, una cosa yo hago, someto mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre y no doy golpes al aire, sino que golpeo a mi cuerpo, lo llevo cautivo, hermano. Amén. Y después decía, y prosigo al blanco. Decía, mientras más débil yo estoy, más fuerte yo soy. Y eso es la bendición de Dios, cuando las fuerzas tuyas
no son suficientes. Es cuando Dios presenta su suficiencia, hermano. Amén. Aquí me están llamando para la oración, hermano. Ya vamos a orar por los enfermos. Esto está bien interesante, hermano. Y fíjense, lo bueno de Dios, lo santo de Dios, dice ahí que es más fuerte que lo débil del mundo, hermano. Y lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte del mundo. La iglesia como cuerpo, ¿qué debería recuperar antes del arrebatamiento al cielo? ¿Hermano o hermana? Es una buena pregunta. Gracias por las preguntas. Aquí los hermanos saben preguntar y eso me encanta. La iglesia debería recuperar, número uno, antes de arrebatar, el celo de Dios. La iglesia debe recuperar el celo de Dios. Debe hacer, como dice la Biblia, paraos en los caminos y pregunten cuál es la senda antigua, el modelo de Dios. ¿Qué quiere Dios para la iglesia? Hoy en día la iglesia se entretiene y hay mucho entretenimiento en la iglesia, y no es que sea pecado que de vez en cuando se hagan actividades dentro de la iglesia, pero, y no quiero hablar por nadie ni de nadie, pero los cultos de oraciones, hermano, hay más alabanza que oración. Se dice culto de oración y a veces culto de meditación. Se predica 1 hora, media hora y entonces, ¿qué es? ¿Es culto de oración o es un culto de confraternización? Entonces, se pierde esa perspectiva, ¿no? La iglesia debe volver a la Biblia. Un error que tenemos, hermano, es que la gente no está llevando las Biblias al templo. Y eso me dice que si no la llevan al templo, tampoco la leen en sus casas, hermano. Ustedes dicen, yo la tengo en el celular. ¿Y qué me dice a mí que está leyendo el celular o está viendo Facebook? O está texteando. A veces en la predicación suena el teléfono, ring, te demuestra que esa persona tiene el teléfono prendido. A menos que no seas un policía, que seas un doctor, que seas una enfermera, que estés un call, pero ponlo a vibrar, porque siempre te hace y tú vas afuera y no frente allí en el culto. Aló, ¿cómo está? Frente para que todo el mundo te diga. No, hermano. Los celulares deben apagarse, hermano. Mire, hoy en día estas cosas son entretenimiento. Y a veces, a mí me dijo un pastor que a veces el diablo no está haciendo mucho para destruir la iglesia. La iglesia se está destruyendo ella misma por estas actitudes, porque no le creemos a Dios, porque pensamos que como un mensaje que yo tengo, mi Señor tarda en venir, mi Señor tarda en venir, y nos descuidamos. Como vemos la venida de Cristo tan y tan lejos, pues decaemos de la fe, decaemos del estudio. Hay mucho entretenimiento para nosotros, hacemos otras cosas. El culto de vigilia no vamos, el culto de la oración lo hacemos, decimos que lo hacemos en casa, y en casa lo que tenemos es, hola Señor, ¿cómo estás? Y te vas corriendo a hacer otras cosas. No, hermano, necesitamos un avivamiento, y un avivamiento de esos que nos ponga a temblar, hermano, y yo no dudo, hermano, de que pasemos por un proceso fuerte de prueba. A veces Dios tiene que sacudir el árbol. Cuando se sacude el árbol, se sabe quiénes son los frutos maduros y los frutos que no son maduros. Amén. Mira, la iglesia de Éfeso perdió el primer amor. La iglesia de Esmirna sufrió persecución. Pérgamo necesitaba arrepentirse. Tiatira tenía una profetisa falsa. ¿Cuántas profetisas falsas hay por ahí? Profetas falsos. Nace un niño, así dice el Señor, profeta lo veo. Qué fácil, hermano, profeta. ¿Y tú qué edad tienes? 40. Y el niño, cuando tú veas que ese muchacho sea grande, ya tú te moriste. Hermano, esas profecías a lo loco. Pablo Alvarado está conectado por Facebook y se está gozando de la plática que el hermano Sintón está trayendo. Alvarado, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Amén. Y es importante que entendamos dos cosas. La iglesia de Tiatira tenía una Jezabel, profeta falsa. La iglesia de Sardis se quedó dormida de su gloria pasada. La iglesia de Filadelfia
esa iglesia recibió del Señor un encomio. Pero Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, mira lo que dice Dios a la iglesia de Filadelfia. Ay, qué linda es esta iglesia, del amor fraternal. Dice así: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, amén. Dice, por cuanto has guardado la palabra, mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esa iglesia de Filadelfia es una iglesia tremenda, hermano. Fíjate que esta iglesia, aunque tenía poca fuerza, no había negado el nombre del Señor. Y esta iglesia es la iglesia de la oportunidad. ¿Ve? Aunque no tiene fuerza y se hayan cerrado las puertas en otros lados, Dios siempre va a abrir puertas, hermano. Y Dios siempre va a abrir puertas a aquellos creyentes que sean fieles a Él. Amén. El hermano que es fiel al Señor, Dios siempre va a abrir puertas. No se le van a cerrar las puertas, porque por una puerta que se cierra, Dios va a abrir otras. ¿Por qué? Porque es fiel. Y si tú eres fiel, Dios se mantiene fiel. Es promesa de Dios. Amén. Mire, la iglesia es un misterio. Por eso es que en el Viejo Testamento no aparece la palabra iglesia. Dios escogió a la iglesia para que fuese su esposa. En el libro de Efesios, capítulo 5, vamos para Efesios, capítulo 5. Ese libro de Efesios, qué profundo es. Los hermanos de Efesios eran espiritistas y santeros y 20,000 que creían en 20,000 cosas espirituales. Creían que la diosa Diana había bajado del cielo y bueno, ya tú sabes, cuando viene el evangelio, esa gente quemaron los libros de magia y de brujería. Por eso que el libro de Efesios es un libro bien profundo, porque esta gente eran profundos, ¿entiendes? Y eran tan profundos que Pablo le escribe cosas profundas al libro de los Efesios. Mira, tenían un poder delegado. En Efesios capítulo 1, del 15 al 23, vamos a leer esos pasajes. Están bien tremendos, hermano. Mira lo que dice en Efesios 1, 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia con los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Estas palabras, hermano, es profundo. Fíjate que cuando hablamos al principio, y aquí se cumple la profecía que Dios le dio a Pedro y a los discípulos, cuando dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Mira lo que dice, que Jesús, el poder que operó en Jesús, que es el Espíritu Santo, ese poder que lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre y le dio poder sobre todo principado y autoridad y señorío sobre todo nombre que se nombra. Después que Dios le da toda esa gama de bendiciones a Jesús y lo sometió todas las cosas a sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En otras palabras, la iglesia recibe todo ese poder, toda esa autoridad, hermano. Cuando dice la Escritura, recibiréis poder, esa palabra poder
Significa dinamos, del griego dinamita, es derivado de la palabra dinamita. Recibiréis dinamita. Eso es lo que está recibiendo la iglesia. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. El poder dinamos. El poder delegado que tiene la iglesia. ¿Por qué no ocurren cosas en la iglesia? Porque no le creen a Dios. Amén, porque no le creen. Tiene poder delegado. Como el ejemplo que le hago yo a veces a los jóvenes en la iglesia. Si yo salgo a la calle como estoy vestido, me paro en la autopista, me van a pasar por encima de los camiones. Pero si yo me pongo un gorro y pongo un uniforme de la policía y me paro en la autopista, todos se van a detener porque saben que yo represento a ¿qué? Al gobierno de Puerto Rico. Porque una persona, un policía representa al gobierno de Puerto Rico, representa la ley. Él está investido de poder. Amén. Eso significa investido. Es el poder que tiene, ¿entiendes? Y el Espíritu Santo, hermano, te inviste de poder. Debes creerle a Dios que lo que tú recibiste de Dios es el poder para poder caminar en esta vida. Y no estoy hablando de hablar lengua, ni estoy hablando de hacer cosas, no, estoy hablando de creerle a Dios. Porque la fábula que hay es que el que habla lengua está ungido. Hermano, a veces yo veo personas que hablan lengua y hablan dos lenguas, la buena y la mala. Amén. Y he visto personas que no hablan lengua y dan un testimonio poderoso. Amén. Yo no me dejo llevar mucho. Por eso es que, hermano, yo hablo lengua. Y usted no me ve hablando lengua aquí. Yo uso las lenguas en mi devocional. Porque las lenguas es un don privado. Pablo dice que el que hable lengua, que la interprete. Eso dice la palabra de Dios. Si alguno habla lengua, que la interprete. Y te establece un orden. Uno la ve. Y si no hay quien interprete, que se calle la boca. Dice, cuando yo estoy orando, viene el Espíritu de Dios y hablo lengua. Hablo misterios para Dios. Porque el que habla lengua, habla misterios para Dios. Amén. Pero no me venga. Dios me está hablando y me tira tres lenguas y no hay quien las interprete, hermano. No sea emocional, hermano. La iglesia no puede ser ya tenemos que brincar esa etapa. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Vamos a entrar a la dimensión, hermano. Dejemos el ABC, dejemos la leche y entremos a la vianda. Hermano, ya usted es un cristiano de más de 3 años, usted ya debe estar comiendo vianda. Amén. Ya hay cristianos de 20, 30, 40 años y todos están en el ABC. Están como niñitos en pamper, hermano. Aprenda, lea la Biblia, sométase a Dios. Que cuando venga alguien a preguntarle, usted pueda, por la palabra, demostrar lo que usted cree. En el libro de Pedro dice que dé razón de la fe que hay en usted. Que el que venga buscando información, que usted le dé razón con espíritu de mansedumbre. Que lo que usted crea pueda fundamentarlo por la palabra de Dios. Que cuando vengan las religiones por ahí visitando, usted no cierre las puertas porque no sabe qué decirle. No. Usted esté firme, parado en la fe, hermano. Y usted sepa eso, hermano. La iglesia, hermano, está en un periodo de gracia. Y ese periodo de gracia, hermano, que es ahora que todos pueden recibir de Dios la bendición de Dios por el mero hecho de arrodillar y pedir: Dios, ven a mi vida, fortaléceme. Pero vendrá un momento, hermanos, y ese momento puede ser hoy. Sonará la trompeta, hermano. Sonará el shofar de Dios. Y los creyentes van a escuchar el shofar de Dios. Amén. Una trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y al final, a la última trompeta, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, dice en el libro de Corintios, capítulo 15, versículo 51. A la final trompeta, los muertos en Cristo serán arrebatados. Amén. Los que estemos vivos. Pablo esperaba rapto en su época. Yo espero rapto en mi época. Puede venir un terremoto, puede venir 20,000 cosas, hermano. Puede venir. No estamos exentos de que las cosas pasen.
Porque la Biblia te habla de que vendrán momentos, amén, de que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero dice Jesús, es principio de dolores, no es el fin. Amén, no es el fin. Y como está la cosa, hermano, puede venir una tercera guerra mundial. Hermano, que no te sacudan la alfombra, que no te hablen de falsas expectativas. Podemos estar en un momento de prueba. La iglesia del Señor siempre ha pasado por momentos de prueba, pero no significa que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Amén. Amén. Ya mismo estamos para orar, hermano. Hermana Rosín Portalatín está conectada y se goza con la temática de hoy. Pide la oración y petición urgente. Rosín Portalatín, vamos a entonces en 2 minutos más. Estoy orando por los enfermos y por las peticiones, y a la hermana Rosín Portalatín la pongo aquí dentro del grupo de oración, hermanos.